Pues hola, buen día. ¿Cómo están? Ya me preocupó mi hermano, porque yo decía, bueno, la mayoría de los que vinieron ayer están hoy. Y yo dije, bueno, eso quiere decir que pues no lo hice tan mal, ¿verdad? Pero ahorita me dice que muchos de los que vinieron ayer no vinieron. Digo, ay, a lo mejor esto sí. Ya me preocupaste, ¿eh? Bueno, mi nombre es Rubén Suárez. Tengo la bendición de trabajar en la iglesia de Tlalpan, ahí en el sur de la ciudad. La iglesia les envía muchos saludos. Mis otros hermanos ancianos también saben que estoy aquí. Me dieron su permiso y pues el mayor permiso que tengo es el que el Señor nos da. Y nos da la bendición de abrir su palabra y de poderla compartir. Y las mismas palabras que el apóstol escribió por allá en alguna de sus cartas. Porque primeramente les enseño lo que así mismo recibí. ¿Ah? Lo que el Señor me ha enseñado, tengo la bendición de poderlos compartir. Bueno, está mi esposa es pues mi compañera, la que está a mi lado. No le gusta estar aquí enfrente, no le gusta pasar y yo siempre respeto su decisión, pero pues aquí está, se llama Citlali y pues gracias por recibirnos, mis hermanos. Ya todos tienen ahí una hojita, es el bosquejo de la plática de hoy. La intención es que pues ahora sí tomen su pluma, vayan ahí anotando lo que pues, ustedes consideren necesario y así no nos perdemos. Luego incluso los que estamos aquí enfrente nos emocionamos con un tema alterno y ya nos estamos desviando del mensaje principal. Entonces esta hojita nos va a ayudar a no desviarnos del tema. Les invito por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 6. Ya casi no hay hojas, ¿verdad? Aquí sí, ¿verdad? Aquí sí se oyen las hojas. Luego ya muchos leen la Biblia ahí en su teléfono. ¿Ya lo tienen? Cuando lo tengan, por favor, nos ponemos de pie. Y lo vamos a leer de forma alternada. Yo leo los versículos nones, ustedes los pares. Y miren, yo les invito que vayan por su gorrita, por sus salvavidas, porque nos vamos a embarcar. Vamos a sumirnos en esta historia. Entonces, ya que tengan listo su chaleco, ¿ya lo tienen puesto, mis hermanos? Ok, la palabra de Dios dice así. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron: y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban.
Inclinemos nuestro rostro y pongamos este tiempo en manos de nuestro Dios. Bendito Padre, te damos muchas gracias porque a través de tu palabra tú nos edificas. A través de tu palabra nos enseñas lo que quieres de cada uno de nosotros. Bendito Dios, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe y que todo lo que esta tarde aprendamos, Señor, sea para edificación de las personas que nos rodean. En Cristo Jesús ponemos todo esto. Amén. Tomen asiento, por favor. ¿Qué pretendemos con este mensaje? Bueno, ahí están las metas. Vamos a ver si al final del mensaje las podemos cumplir. La primera es aprender algunos factores que nos desvían la mirada de quién es Jesús. A través de esta lectura que hicimos, vamos a ver algunos factores que desvían nuestra mirada de quién es nuestro Salvador. Y otra meta es que aprendamos que una vez que sabemos quién es Jesús, caminaremos seguros y confiados en este mundo. Cuando vamos solos, como que las cosas son, pues podemos decir, aburridas, más difíciles. Pero cuando vamos acompañados, pues nos resulta más divertido, más atractivo y menos difícil. Pero cuando vamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, todo cambia. Ahora miren, el Señor estaba con sus discípulos porque venía de hacer algo asombroso, algo espectacular. No sé si a veces hemos dimensionado el milagro que acababa de hacer nuestro Señor Jesucristo. Multiplicó pan y peces. ¿Cuántos eran? ¿Y para cuánto alcanzó? Ahorita vimos el pan y alcanzó. ¿Sí? ¿Se saciaron? Sí, se saciaron. Pues yo vi que estaba ahí llena la mesa, la tienda. Ahora, ellos habían estado en el desierto, habían estado caminando, ¿tenían hambre? O sea, lo más seguro es que hayan repetido. ¿O no? Dice que comieron, y los que comieron eran 5,000, y que recogieron 12 cestas llenas de lo que sobró. Si eso no me asombra, no sé qué me va a asombrar. Entonces, en teoría veíamos o podemos ver que los discípulos están asombrados por lo que acaba de ocurrir, por lo que acaban de ver. Vemos a una persona, como algunos lo llaman, algún rabí, algún maestro, algún gran profeta, haciendo este milagro. Y entonces vamos al versículo 45. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. ¿A dónde, mis hermanos? En la otra ribera, a la multitud. Aquí estamos hablando del mar de Galilea, el mar de Tiberías o el mar de Genesaret, como ustedes le quieran llamar. Este mar más o menos tiene de largo de sur a norte alrededor de 21 kilómetros y de oriente o de occidente a oriente estamos hablando de unos 12 kilómetros. Bueno, los discípulos iban rumbo a Betsaida. ¿A qué iban a Betsaida? Pues ahí dice la escritura, ¿no? Iban
en la barca a ir a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Nuestro Señor Jesucristo iba a continuar su trabajo. Ahora, ellos, dice la Escritura, que emprendieron su camino hacia Betsaida. Y ahí estaba la atención y la mirada de los discípulos. Y aquí encontramos el primer factor que nos distrae o desvían la mirada de quién es nuestro Señor Jesucristo. Vemos a los discípulos que estaban ocupados en sus actividades diarias. Acuérdense, ellos eran pescadores, por eso les decía, vamos a embarcarnos, vamos a tomar nuestro chaleco, nuestra gorra y todo lo que sea necesario para ir en esa barca. Pero esa barca no iba el Señor Jesucristo. Ellos iban solos y tenían su mirada en el otro lado del mar. Ellos iban sin el Señor. Ahorita solo estamos viendo a los discípulos. Ya después iremos hacia nosotros en las aplicaciones. Vamos al segundo factor. Ella está ahí en el versículo 47. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. ¿Quién estaba solo en la tierra? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y los 12 discípulos dónde estaban? En medio. Como hace rato les mencioné, si estamos hablando de unos 12 kilómetros, estaban a 6 kilómetros de donde estaba el Señor Jesucristo. ¿Se veía? ¿Podían ver al Señor Jesucristo? Además, Jesucristo estaba acá y ellos iban para acá. Entonces, la distancia hay que considerarla. Segundo factor. Tercer factor. Versículo 48. Y viéndoles remar con fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y quería adelantárseles. Nuevamente, los discípulos van remando en dirección contraria hacia donde está nuestro Señor Jesucristo. Ya van a la mitad del camino. Y aquí viene un factor más, que es la fatiga y el cansancio. ¿Cómo responde una persona ante la fatiga y el cansancio? Igual que una persona descansada. Ya hay factores que la distraen aún más. O sea, de por sí ya estaban distraídos. Ahora su cansancio, su fatiga, aún les empezó a nublar más la vista. Jesús ya no lo podían ver. Sus ojos ya no lo percibían. Y vamos a un factor más, el cuarto factor. Versículo 48, el mismo versículo. Dice que el viento era contrario. O sea, si ustedes analizan en estos pocos versículos, podemos ver las condiciones en las que estaban navegando estos hombres. Era noche, era la cuarta vigilia, el viento, ¿qué tal el frío? Era aún más difícil encontrar fuerzas para seguir navegando. Y recuerden, Jesucristo está atrás y ellos van hacia adelante. Siguiente factor. Quinto. Versículos 49 y 50.
viéndole ellos andar en el mar, ¿qué pensaron? ¿Quién ha visto un fantasma, mis hermanos? A Gasparín, ¿verdad? Por ahí dicen. Pues yo es el único que conozco. O sea, ¿realmente alguien ha experimentado una fuerza así como un fantasma? O sea, ¿por qué sabemos o tenemos idea de un fantasma? Pues porque alguien se lo imaginó y lo dibujó en una película o lo que ustedes quieran, pero ¿hemos visto un fantasma? Entonces, miren, le volteo. Yo voy hacia una dirección. Ya he remado alrededor de 6 kilómetros. O sea, ¿quién ha remado siquiera 1 kilómetro? O sea, ya el cansancio estaba haciendo presa de ellos. Y luego el viento iba en contra. Ya no eran tan lúcidos como nosotros pensamos. Y ellos dijeron que estaban viendo a un fantasma. Y gritaron. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Subrayan esa frase. En todos estos versículos que hemos leído, aquí es el único donde habla nuestro Señor Jesucristo directamente. Y nos dice: tened ánimo, soy yo, no temáis. Alguna vez, allá en la Ciudad de México, se subió una persona. Yo un tiempo estuve trabajando en un taxi y se sube una persona y me dice que iba a un restaurante que se llamaba El Don Taco. No sé, algunos lo conocen, ahí en Avenida Insurgentes. Y como yo empezaba, yo todavía no sabía rutas ni cómo llevar a las personas. Pero me dio mucho gusto saber que conocía el lugar que me indicó esta persona. La dejé, se subió y le dije: sí lo llevo, pero en Insurgentes, como acaban de poner el Metrobús, pues yo no me puedo dar vueltas en U. Entonces lo voy a dejar y usted solo se atraviesa la calle y ya va a encontrar el restaurante. Ah, sí, perfecto. Se subió, llegamos al restaurante y le dije: aquí es. No, aquí no es. Aquí está, mire, pero está del lado izquierdo. Dice: no, ese se parece. Yo creo que lo construyeron ayer o no sé cuándo, pero ese no es. Y empezó a ver el banco que está alrededor. O sea, empezó apenas a reaccionar. Pero observen cómo la mente nos engaña. O sea, era el mismo lugar donde él quería estar, pero llegamos por otro lado. Entonces estaba confundido. Ahora, vean a los discípulos, estaban en una experiencia. Bueno, ¿alguien la ha visto? ¿Alguien ha visto caminar a alguien sobre el agua? Y luego en la noche y con el viento y todo cansado. Y entonces nuestro Señor Jesucristo se sube a la barca y le dice: tened ánimo, soy yo. Pero miren, aquí ya cambia la cosa, aquí ya se pone más triste. Porque miren, el viento, la distancia, el cansancio y el miedo, pues son cosas externas. Son factores pues que no dependen de ti. Pero vean lo que dice el versículo 52. Bueno, dice que él se subió en la barca
porque ellos, o sea, los discípulos, aún no habían entendido lo de los panes. Como empecé a comentarles, ellos habían experimentado una multiplicación. Habían visto crear. Y ellos no lo habían entendido. El entendimiento ya no es de un factor externo. Ya es mi entendimiento. Y aquí vemos estas duras palabras que dice de los discípulos, porque aún no habían entendido. ¿Por qué no habían entendido? El séptimo factor. Porque tenían ¿qué? Un corazón endurecido. Así como. O sea, ya habían visto muchos milagros del Señor. Ya habían caminado con Él. Habían sido testigos de vidas transformadas, de gente sanada, de las palabras que Él les decía. Y dice la Escritura que tenían su corazón endurecido. O sea, no les había entrado. Y anteriormente no habían entendido. Como que es bueno ver desde este lado, ¿no? Y podemos estar criticando a los discípulos. Ellos debieron de haber entendido, ellos recogieron las cestas, ellos iban al lado del Señor. Pero ¿qué pasa conmigo? Vamos a aplicar, mis hermanos. Nos regresamos nuevamente y vamos a aplicar ahora en nuestras vidas. Ahora yo soy el que está en esa barca. ¿Sí? Aquí analizamos en el primer punto que los discípulos no estaban pensando en Jesús, sino estaban pensando en Betsaida, en la otra orilla. Hermanos, nuestras actividades siempre nos distraen. Podemos decir nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestras actividades deportivas, recreativas, etc. Todo eso nos distrae de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aún saben qué, el propio ministerio. Podemos estar subiendo sillas, preparando mensajes, pero nuestra mirada, ¿dónde está? Por ejemplo, algo tan sencillo, ¿no? Como el pan, ¿no? Que se pone aquí. No, es que el pan que se ponemos aquí está al otro lado de la ciudad. Entonces me voy a parar a las 5 de la mañana para ir al otro de la ciudad, traer el pan calientito, fresco, le voy a poner su trapito, todo lo necesario para que el pan esté listo. Y es un pan. Y cuando lo prueba un hermano, no, este pan no es de esta panadería, este pan debió de haber sido de la otra panadería del otro lado, porque ese está más blando. No estamos pensando en nuestro Salvador. Las actividades nos distraen. O sea, los discípulos iban a Betsaida, iban a hacer algo, algunos preparativos para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero su mirada no la tenían en Él. Porque si la hubieran tenido, lo hubieran reconocido. Y no se hubieran espantado. Siguiente aplicación, la distancia. Mientras más remaban los discípulos, ¿qué pasaba? Más se alejaban. Hermanos, cada paso que damos, le estamos dando la espalda a nuestro Salvador. Entonces, nuestras actividades no nos deben de distraer. Porque si te distrae, te vas alejando, alejando, alejando.
hasta que ya no lo reconozcas. Tu peregrinar en este mundo no nos quiere. ¿O sí? Este mundo, no pertenecemos a este mundo. Cada paso que damos nos aleja, pero también nos cansa. ¿Por qué? Como dice el siguiente factor, porque vamos con el viento en contra. Estar en este mundo, pues es ir en contra. Y lo peor es que a veces, pues mejor, es más fácil remar a favor de la corriente que en contra de la corriente. Y empezamos nuevamente a avanzar para alejarnos de nuestro Señor. ¿Cómo aplicamos el miedo? Miren, el miedo cegó y los hizo ver cosas que no. Nuestro Señor les tuvo que decir, tengan ánimo, yo soy. Entonces, miren, ante todos los factores externos, el Señor nos dice, tengan ánimo, yo estoy con ustedes. Pero entonces la cosa gira de una forma muy diferente. Ellos no habían entendido lo de los panes. Ustedes tienen un tiempo de conocer al Señor. 1 año, 1 mes, 5 años, 10, 20 años, no lo sé. Ya tienen un rato con el Señor. Y estoy seguro que han visto milagros espectaculares de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. El mayor milagro es cada uno de nosotros, porque Él nos transformó. Estábamos muertos y nos dio vida. Y cuando le damos la espalda y cuando caminamos hacia Él no es donde no está, es que no hemos entendido lo que el Señor ha hecho por nosotros. No hemos entendido lo que el Señor quiere de nosotros. Y lo más difícil, algo que debemos de tratar, el corazón endurecido. No podemos ser insensibles a lo que estamos viviendo, porque estamos viviendo una vida victoriosa. Y si no la vemos, es que tenemos ese corazón endurecido que tenían los discípulos. Entonces, mis hermanos, tengamos cuidado. Porque si hay algo que hacemos en este mundo son actividades. Y esas actividades nos van a ir alejando cada vez más de nuestro Señor. Y si no regresamos, si no hacemos las cosas que el Señor nos pide, es porque tenemos ese corazón endurecido y tenemos que trabajar en él. Vamos a ir concluyendo. Primera conclusión. Los discípulos no deberían de haberse sorprendido por ver a Jesús andar sobre el agua. No era un mayor milagro que el de la multiplicación de los peces y el pan. ¿Ante quién estaban los discípulos? Ante el Hijo de Dios. Ante Dios mismo. No sé si observaron la frase de nuestro Señor Jesucristo. Tened ánimo. ¿Qué? Yo soy.
¿Se acuerdan de Moisés cuando estaba allí apacentando las ovejitas de su suegro? Vio la zarza y quiso ver, se acercó y tuvo un encuentro con Dios. Y le envió a una misión, ¿sí se acuerdan? Pero pues yo cómo voy, ¿qué les digo? Diles, yo soy, te envía. Jesús es Dios. ¿A qué lo envió Moisés? Perdón, ¿a qué envió Dios a Moisés? A liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Egipto, tipo del pecado. Esclavitud en Egipto. Hermanos, yo soy, los envía. ¿A dónde? Al mundo. ¿A qué? A rescatar a las personas que están esclavizadas por el pecado. Entonces, ir contracorriente sí es difícil. Pero va a ser más difícil si quitas tu mirada de tu Salvador. Porque vas a hacer las cosas por tus fuerzas, por tú mismo o por cualquier otra motivación. Y todo eso es alejarte de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente conclusión. La falta de fe produce dureza de corazón y falta de comprensión de los acontecimientos. Vemos que los discípulos, en vez de ver al Maestro, en vez de ver a Cristo, vieron un fantasma. Y eso les dio miedo. ¿Por qué? Por su falta de fe. Entonces, cuando no tenemos fe, nuevamente les digo, es porque tenemos un corazón endurecido. ¿A quién le llamaba la Biblia el padre de la fe? A Abraham. Y no, Abraham es padre de la fe porque estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Porque salió de Ur de los Caldeos a una tierra que quién sabe a dónde lo iba a mandar el Señor. Pero quiero que vayan a Juan, al Evangelio de Juan. Capítulo 8. Y vean por qué Abraham es el padre de la fe. Versículo 56. Juan 8, versículo 56. Dice así, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio. ¿Y qué? ¿En quién creyó Abraham? En el que había de venir. Por eso es el padre de la fe. Ahora, nosotros creemos en el que ya vino, en el que murió por nosotros, en el que dio su vida para darnos a nosotros vida. Entonces, hermano, cuando tú tienes esa dureza de corazón, analiza tu fe, analiza en dónde tienes tu mirada y en quién estás creyendo. Tercera conclusión. Y eso creo que todos los cristianos lo hemos experimentado. A menudo nos sentimos azotados por la tormenta. A lo mejor puede ser la enfermedad, puede ser la adversidad o las cosas que no te están saliendo bien. Estamos llenos de perplejidad, desamparados, desesperados. El Salvador parece muy distante.
No solo a 6 kilómetros, a 12 o a cuánta distancia, muchísima distancia. Pero en todo momento, nuestro Señor Jesucristo, Él sí está con nosotros. Los discípulos cuando se encaminaron hacia Betsaida, dejaron al Señor atrás, despidiendo a la multitud, ¿sí o no? ¿Nosotros hacia dónde vamos? Bueno, hermanos, no se les olvide que aunque tú hayas querido dejar a Cristo, Él no te dejó. Él está contigo y lo prometió. Ahí tengo la cita, Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué? ¿Con quién van? ¿Van solos? A menos que tengas tu corazón endurecido y que no hayas entendido lo que ha hecho Jesucristo por ti. El Señor va a nuestro lado. Cuarta conclusión. Terminada la travesía o dura experiencia, sigamos trabajando, pues nuestro Salvador va a nuestro lado y Él es quien hace la obra. Yo les pregunto, ¿la vida de Moisés fue fácil? Guiar a un pueblo tan bien portado, tan seguro de sí, tan entregado al Señor, ¿le fue fácil? ¿Era así el pueblo? ¿Cómo ven su vida? ¿Qué quiere ese trabajo? A ver. Eso, mi hermano. ¿Verdad? Pues miren, Moisés iba a seguir hacia donde el Señor le envió. Vamos ahí a Éxodo capítulo 33, por favor. ¿Ya están ahí? Okay, a partir del versículo 13. Hay una palabra ahí muy interesante. Hermanos, ¿por qué somos salvos? ¿Por gracia? ¿Hay quien es salvo por gracia? Ok, bueno, no sé, a lo mejor alguien no, pero ¿nos la merecíamos? ¿Hicimos algo por ganarla? No. Es algo que el Señor nos dio por gracia. Entonces aquí Moisés le dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, nosotros podemos decirle a nuestro Dios, hemos hallado gracia en tus ojos, ¿sí o no? Te ruego que me muestres ahora tu camino. El camino ya sabemos cuál es. ¿Qué nos dijo Jesucristo? Yo soy el camino. Entonces, el Señor ya nos llamó por gracia y ya nos mostró el camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él me dijo, vean lo que le responde nuestro Dios. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, yo realmente al final de cada día yo no me explico cuánto podía dormir Moisés o sea, su trabajo, ¿no? Pero más allá de todo, ¿de dónde sacaba su fuerza? Pues la presencia de Dios iba con él y te daré descanso. Y vean, versículo 15.
Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, hermano, cuando cruces la puerta de tu casa, recuerda estas palabras. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no dejes que cruce la puerta. No me permitas dar un paso. Termino, mis hermanos. Los discípulos iban a una dirección. Iban remando. Nosotros vamos en una dirección y vamos caminando. Pero los discípulos dejaron atrás a Jesucristo. Vencidos por el viento, por la adversidad, por el cansancio, vieron fantasma. Tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no iba con ellos. Cuando nació nuestro Señor Jesucristo allá en la ciudad de Belén, ¿qué decía? Emmanuel, ¿qué? Dios con nosotros. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos? Les conviene que yo me vaya, porque va a venir el Consolador, que estará en vosotros. No es Emmanuel Dios con nosotros. Ahora su Santo Espíritu vive en nosotros. ¿Su presencia ha de ir con nosotros? Sí. Pero si nosotros tenemos nuestra mirada en otro lado, no lo vamos a ver. ¿Se acuerdan de los fariseos, de los escribas? Que tenían ahí a Jesucristo. Conocían la Escritura y sabían todo lo que decía de Él. ¿Lo aceptaron? ¿Por qué? Porque no lo veían, porque no lo querían ver y sin embargo ahí estaba enfrente de ellos. Eso hacemos nosotros cuando, a pesar de que sabemos que Jesucristo está con nosotros, de que su Santo Espíritu mora en nosotros, y sabiendo que Dios nos ve, pecamos. ¿Por qué no le queremos ver? Porque lo dejamos atrás. Entonces, mis hermanos, ¿tenemos que avanzar? Sí. Hay que avanzar, seguir avanzando, pero del brazo de nuestro Salvador. Y entonces vamos a encontrar la razón de por qué estamos peregrinando en esta tierra. Dios bendiga su palabra.